Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva píldora de la Cátedra Maderamen. Hoy tenemos el placer de tener entre nosotros a Jordi Pons Llena, que es el gerente de la empresa Hundeger Ibérica. Y bueno, teníamos mucho interés y muchas ganas de hablar con él porque además de que tenemos muy buenas referencias, creemos que es importante arrojar luz en este punto de la cadena de valor para que nos hable sobre el potencial que tiene el CNC en el sector de la madera y que veamos al final pues proyectos con los que están trabajando, el potencial que tiene obviamente la empresa en la que él trabaja y bueno, que todo esto también nos dé un poco de información sobre puntos importantes o bondades que pueda tener la madera en cuanto a prefabricación y su repercusión directa sobre el ritmo y periodos de implementación de la madera en obra, ¿no? El ritmo de los tiempos de ejecución. Así que nada, cuando quieras, Jordi, adelante y cualquier cosa, pues estamos aquí en el backstage. Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a vosotros, Joan, por darnos esta oportunidad, ¿vale? Y a la Cátedra Madera por el trabajo que estáis haciendo, ¿vale? Yo voy a hacer una presentación más bien enfocada a la fabricación de estructuras o de madera estructural mediante control numérico. Pondré como ejemplo las maquinarias nuestras, es decir, los distintos tipos de máquinas que hay, pero para que la gente sepa también un poco lo que tiene que tener en consideración cuando fabrican con control numérico, ¿vale? Pues así empezamos, si os parece. ¿Vale? Primero de todo, os explico un poco es decir, para poneros en contexto, ¿vale? Ah, el- Vamos a hacer esto enfocado desde nuestra empresa, desde la empresa Undegger. La empresa Undegger es líder mundial en máquinas de control numérico para construcción en madera. Únicamente hacemos máquinas para construcción en madera, ¿vale? Es una empresa familiar que pertenece al señor Hans Undegger, únicamente una persona, que fue fundada en el 1978. Ah, Trabajan en Alemania 550 trabajadores, aunque tenemos filiales en distintas partes del mundo, en Japón, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Italia, en Francia. ¿Vale? Producimos anualmente aproximadamente unas 300 máquinas, ¿vale? Con una facturación global mundial de 170 millones de euros. Y tenemos producidas hasta el momento 7.000 máquinas. ¿Vale? Os pongo un poco en contexto porque antes de que la empresa Undegger empezara con las máquinas de control numérico para estructuras, este mercado no existía. ¿Vale? Y de hecho, la empresa Ondegger empezó con esto por una casualidad, porque el inicio de la empresa Ondegger son máquinas para aserraderos. Y fue un cliente que tenía un aserradero que le pidió a Hans una máquina para estructuras. Y Hans la empezó a hacer y así es como se creó la empresa. ¿Vale? Vale. Tenemos distintos tipos de máquinas, ¿vale? En función, en función, las podemos dividir en función de lo que queramos mecanizar o en función desde un punto de vista tecnológico, ¿vale? Tenemos máquinas que desplazan la pieza, máquinas que la pieza está fija, máquinas con cambio de herramienta, es decir, brazos robotizados que cambian la herramienta con un HSK, con un cambiador, ¿vale? Máquinas multiusillo, es decir, máquinas que no cambian de herramientas, sino que tienes distintos agregados para, para cada elaboración que se tiene que hacer, ¿vale? Y asimismo, también podemos dividir las máquinas si son máquinas que van a trabajar con elementos formato barras, como pueden ser vigas, ¿vale?
vigas o cilindrados, porque las máquinas también pueden trabajar piezas cilindradas que muchas veces se utilizan para pilares, ¿vale? O tableros. Tableros, me refiero a tableros, no tanto a tableros de USB o de aglomerados, sino tableros desde un punto de vista estructural, tableros de CLT. ¿Eh? Máquinas de corte de barras. Dentro de las máquinas de corte de barras también las podemos subdividir, ¿vale? Si estas máquinas están pensadas para entramado ligero o para entramado pesado, ¿vale? Para entramado ligero sería el típico timber framing americano, que son entramados de sección más bien pequeña, ¿vale? Que después les aplacan a USB o pladur o lo que sea, ¿vale? En esta tipología de máquinas, lo más importante es la rapidez en el corte y que las máquinas puedan identificar las piezas. Normalmente las piezas estas no son vistas, con lo cual las máquinas las marcan con un injet para que el operario de la máquina pueda clasificar después las distintas piezas, ¿vale? Tenemos algunas líneas más modernas en las cuales la clasificación es automática. Es decir, el operario no tiene que estar clasificando las piezas, sino que un picker coge la pieza una vez ha terminado de la máquina y hace los distintos subgrupos que formarán la pared, o si no es la pared, también puede ser la cercha, ¿vale? Como soluciones de la Ondegger para este tipo de sector de mercado, la Ondegger tiene la máquina SpeedCut, ¿vale? Y la máquina TurboDrive para esto, ¿vale? La máquina SpeedCut es lo que veis. Nuestras máquinas, tanto para entramado como para vigas, como básicamente todas las máquinas nuestras, siempre intentamos que tengan un circuito. Es decir, que tendrás una área de carga, una área de mecanización y una área de descarga, ¿vale? Lo normal para nosotros es que este circuito sea en sentido horario, es decir, la máquina se carga por la izquierda, mecaniza y se descarga por la derecha, pero si el cliente o la ubicación de la máquina lo requiere, también puede ser espejo, que decimos nosotros, es decir, que se cargará por la derecha y se descargará. ¿Vale? Por ejemplo, aquí son distintos tipos de mecanizado que hará una máquina de estas para lo que es corte de entramado. Podéis ver en la parte superior izquierda la sierra completamente plana para hacer un corte, para poner una alma. En la parte derecha un rebaje para los cabios que salgan fuera, ¿vale? Y en las partes inferiores, en esta tipología de máquina, también es importante poder trabajar con piezas apiladas porque suele ser muy común si cortas una pared, pues que lo que serán los montantes que formarán esta pared, dentro de una pared puedes tener 5 montantes completamente iguales. Y después lo que hace la máquina, es decir, puedes trabajar con piezas apiladas y la máquina cuando corta, en vez de cortar una, corta dos, corta tres o corta cuatro. ¿Vale? Eh, para esto no hay ningún problema. Aparte de para paredes, también esta tipología de máquinas se utiliza mucho para cerchas americanas, bueno, cerchas americanas, cerchas que en Estados Unidos lo llaman trusses o en Francia lo llaman ferments. Después me parece hay una foto y os lo enseñaré. Son este tipo de cerchas que son con piezas cortadas a tope y que las uniones las hacen con placas de clavos. Y estas placas de clavos se prensan y van a tope. Estas cerchas acostumbran a tener un intereje muy, como que la sección que utilizan es muy pequeña, acostumbran a tener un intereje muy junto a 60 o 80 centímetros, con lo cual para hacer un tejado puedes tener 30 o 40 cerchas y las cerchas tienen las mismas piezas, con lo cual también es súper interesante poder cortar varias piezas al mismo tiempo apiladas, ¿vale? En la parte superior derecha veis que también se puede trabajar con vigas y joint, que esto es
aquí en el mercado español no es muy común, pero en el mercado inglés o en el mercado americano se utiliza mucho para hacer los forjados, ¿vale? Y básicamente los mecanizados que se tienen que hacer es cortar y taladrar el centro para pasar instalaciones. Es bastante lo común. Y en la parte inferior derecha también podéis ver lo que os comentaba del sistema de marcado de la máquina de Inkjet para poder identificar la pieza. Igual que puedes poner unas letras o el nombre de la pieza, también puedes poner un código de barras o un código QR para, para tener la trazabilidad en la empresa. ¿Eh? Como os decía, esto lo que veis aquí son las cerchas que en Estados Unidos lo llaman trusses, ¿vale? Que es lo que os decía de cerchas con placas prensadas, ¿vale? Estos se utilizan mucho en los mercados anglosajones y también en la parte inferior derecha un sistema de paredes, ¿vale? La máquina anterior era la Speedcat, esta máquina es la Turbo Drive, el principio es el mismo. En el lado izquierdo la máquina se carga, mecaniza y en el lado derecho se descarga. Cuando hablaba de la rapidez, ¿vale? Uh, para que os hagáis una idea, aquí en España la gente que utiliza estas máquinas, la producción que tienen que sacar a día de hoy es aún baja, ¿no? Pero, por ejemplo, en Australia sí que tenemos dos clientes que tienen el récord en sacar piezas, ¿vale? Y un cliente saca en un turno 2.800 piezas y otro saca 3.200 en un turno de 8 horas. Como os decía, es súper importante lo de o automatizar la salida o tener la identificación, porque si no, después el maquinista tiene realmente serios problemas en poder seguir la máquina. ¿Vale? En la Speedcat, hay en la Turbo Drive, básicamente es una sierra, ¿vale? Como veis, en este caso también está cortando una joint, ¿vale? Para efectuar distintos mecanizados. Tanto la Speedcat como la Turbo Drive es una sierra a 5 ejes, ¿vale? Máquinas de barras pensadas para entramado pesado y ponemos también CLT. Y explico el porqué. Nosotros en máquinas de barras, ¿vale? La sección más pequeña es decir, la sección más pequeña que coge la máquina sería 25 por 50, ¿vale? Y la sección más grande en máquinas de barras que tenemos es 60 por 1300. Pongo entramado pesado y CLT porque en CLT hay básicamente dos formatos de trabajar en CLT. Hay formato grande, que llamamos nosotros, que sería una placa, ¿vale? Que suelen tener una medida máxima de 16 metros de largo por 3 metros o 3,5. Y estas medidas máximas son así porque las prensas que lo fabrican es lo máximo que pueden fabricar, ¿vale? Esto es lo que llamamos CLT en formato grande, pero también hay CLT en formato pequeño, que es el CLT en formato 1200, ¿vale? Es decir, los paneles de CLT se fabrican en largos de 16 metros o de 13 o lo que sea, pero en formato 1200. Y esto también lo podemos mecanizar en máquinas de barras, que lo único que hemos hecho es hacerlas lo suficientemente grandes para que entre una pieza de formato 1200. ¿Vale? En máquinas de mecanización de barras tenemos dos tipos de máquinas. Tenemos la K2 Industry, que es una máquina pensada para productividad, y tenemos la máquina pensada más versátil, que sería la Robot Drive. ¿Vale? Ahora os explico estos dos tipos de máquinas. ¿Vale? La K2 Industry es una máquina multiusillo, es decir, para cada, para cada, mm, para cada mecanización, ¿vale? La máquina tendrá una estación de trabajo, ¿vale? Y en cambio el Robot Drive es una máquina con cambio de herramientas, ¿vale? La K2 lo que hará
es avanzar la pieza para pasar de de los distintos mecanizados que tiene que ir a hacer, la avanzará. Es decir, aquí veis distintas estaciones. Dentro de una K2 Industry, también si se quiere, se puede poner un agregado robotizado dentro de la K2, ¿vale? Lo normal en una K2 Industry sería sierra, fresa universal 5 ejes y después grupos verticales y grupos horizontales, ¿vale? Pero, por ejemplo, en la parte inferior izquierda veis unas fresas de Blockhouse para casas en bloque que se utilizan mucho en lo que serían los mercados escandinavos o el mercado ruso, ¿vale? Y en la parte inferior derecha también hay una espada que lo que está haciendo es hacerle una ranura a la pieza, que es lo que principalmente se utiliza en vigas de grandes luces para ponerle almas metálicas, uniones de almas metálicas, ¿vale? Aplicaciones. En lo que sería entramado pesado, básicamente estructuras grandes, tanto pueden ser tejados, como forjados, como hangares que veis aquí, puentes. Evidentemente, una de estas máquinas puede hacer puede hacer lo mismo que una de las máquinas que os he enseñado antes, que una Speedcat, una Turbo Drive, pero lo haría más lenta, porque esta máquina está diseñada y pensada para trabajar piezas con volumen de madera mayor, piezas más grandes, ¿vale? Esto también, casas en troncos, ¿vale? Aquí no se utiliza mucho, pero en el mercado escandinavo es algo que se hace y se utiliza, ¿vale? Juntas con colas de Milano, lo que veis en el lado izquierdo, o con sistema más americano en el lado derecho, ¿vale? Después, uh, para también máquinas de barras en entamado pesado, tenemos el Robot Drive. El Robot Drive es básicamente está compuesto por dos unidades. Una unidad de aserrado, ¿vale? Para efectuar los cortes de las piezas, así como las ranuras, ¿vale? Y una unidad robotizada para efectuar los distintos mecanizados que tengan que hacer en la pieza, ¿vale? Esta unidad robotizada tiene un cambio de herramientas, un HSK, y lo que hace la máquina es cambiar las herramientas en base a los mecanizados que tiene que hacer, ¿vale? En la parte superior derecha, la sierra está produciendo una ranura. En la parte inferior izquierda, una cola Milano, ¿vale? Y en la parte inferior derecha le está haciendo un desbarre a la pieza con el disco de sierra del robot, porque el robot también puede equipar un disco de sierra, ¿vale? Si es preciso, ¿vale? Como os decía antes, tanto la K2 como el Robot Drive, si se coge a medida de 1300, estas máquinas también pueden mecanizar CLT, ¿vale? En la parte superior izquierda, lo que está haciendo la máquina es abrir una obertura a una pieza de 1200. En la parte superior derecha la está cortando, ¿vale? Es decir, esto es posible, ¿vale? Vale. Si queréis, es decir, la empresa donde tenemos un canal de YouTube, ¿vale? Y en el canal de YouTube tenemos en él las distintas máquinas que tenemos, ¿no? Pero aquí solo para enseñaros un poco cómo funciona una máquina robot. En este caso es un Robot Drive Max, ¿vale? Esta es una máquina que puede trabajar desde piezas de 20 por 60, ¿vale? Hasta piezas de 60 por 1300. Uh, es una máquina relativamente nueva, hará un año y medio que tenemos este producto en el mercado y nosotros, es decir, siempre intentamos estar cerca de los clientes para entender sus necesidades y en este caso fue el mercado americano que nos pidió una máquina que pudiera trabajar 60.
porque están empezando a construir con lo que ellos llaman mass timber, ¿vale? Con entramado pesado en edificios en altura y están haciendo pilares macizos de 60 por 60. Bueno, macizos. En sí es madera laminada encolada, pero en 60. Aquí en Europa ya se hace también, pero estos pilares acostumbran a estar atornillados, ¿vale? Y aquí solo para que veáis que la máquina puede trabajar estas dimensiones de pieza, ¿vale? Vale. Si queréis, es decir, si quisierais ampliar esta información, lo que os he dicho, os invito a que miréis el canal nuestro de YouTube, donde hay vídeos de máquinas nuestras, de ejemplos cómo trabajan o cómo lo hacen. ¿Vale? Vale. Aplicaciones del Robot Drive o de lo que hemos visto antes de K2. Como os decía, para grandes estructuras. ¿Vale? En este caso, este es el museo de coches que hay en Stuttgart. ¿Vale? Después, si hablamos de máquinas para paneles, ¿vale? Máquinas para paneles, cuando hablamos paneles, hablamos en formato panel, pero esto tanto puede ser CLT como tableros estructurales, que llamamos nosotros. Es decir, cortar los paneles que después formarán la pared, ¿vale? En la Undegger tenemos varias soluciones para esto. Tenemos la SPM, que es una máquina pensada para cortar tableros estructurales, es decir, tableros que después se aplacarán a lo que serán las paredes, ¿vale? Y después, en estos últimos años, ha habido bastante el boom del CLT y para el mecanizado del CLT tenemos distintos tipos de máquina en función de las necesidades productivas de los clientes. Es decir, tenemos el PDAE, el PDA Industry, la UFA y ahora hará medio año, un año el PDA Drive. ¿Vale? Ahora os explicamos esta máquina. La SPM es una máquina que lo que hace es el nesting del tablero, ¿vale? La máquina se carga ella sola, es decir, hace un circuito, como todas nuestras máquinas, intentamos que siempre sea así. Se carga por el lado izquierdo, mecaniza y descarga por el lado derecho, ¿vale? Y lo que hace es un nesting del tablero. Nesting me refiero a una optimización de cortes del tablero, ¿vale? También es muy importante en este tipo de máquinas, lo mismo que hemos visto antes con las máquinas de entramado, el poder identificar estos paneles. Con lo cual la máquina lo que hace también es le escribe la información con un INGE para que el operario sepa de qué pared va a ir ese panel. Y muchas veces, aparte de la pared, pues le ponen un orden, es decir, panel 1, panel 2, panel 3, panel 4 de la pared 58, por decir algo. ¿Vale? Con esto, la intención es ahorrar tiempo y que el operario hacerlo de la forma más optimizada posible. ¿Vale? El PBAE es una máquina que lo que se desplaza es la máquina, no es el panel, ¿vale? Y que tanto se puede utilizar para cortar paneles, ¿vale? Lo que veis en la parte superior izquierda, ¿vale? Como esta máquina se puede utilizar también para lo que sería cortar vigas, ¿vale? Uh, es una mesa y es un pantógrafo que trabaja por encima, ¿vale? De hecho, aquí en España tenemos un PBA, la empresa Iofra, que tiene el ancho de máquina, diría que solo hemos fabricado dos máquinas con este ancho de máquina. Pueden llegar a mecanizar piezas hasta 8 metros de ancho, que, es decir, que después esto no es transportable, pero realmente la máquina tiene la capacidad para hacer esto. Y aquí podéis ver los distintos tipos.
Cuando hablamos de piezas así grandes, curvas o tal, básicamente los mecanizados que se tienen que hacer es perfilar la pieza y poner ranuras, hacer ranuras para después pasar pasadores, ¿vale? Este tipo de máquinas, como decía antes, también se utilizan en CLT. En CLT, ahora mismo de este tipo de máquinas de aquí tenemos tres trabajando, dos en el grupo Egoin y una en una empresa de aquí en Cataluña, se llama Sebastián, que cortan el CLT que fabrican con este tipo de máquinas. Aplicaciones para esto. Para lo que sería el CLT, lo veréis después, serían casas, ¿vale? O edificios, ¿vale? Para lo que sería vigas de gran formato curvo, lo podéis ver aquí, ¿no? Por ejemplo, en la parte superior izquierda hay el parasol de Sevilla, que se cortó con un PVA de estos, de lo que habéis visto antes, de la empresa Merck en Augsburg, ¿vale? Y también en la parte inferior izquierda hay, hay unas pérgolas grandes que esto está en la, en la feria de Hannover, ¿vale? Concepto PBA Industry. Esto está pensado para empresas en plan industrial para el corte de paneles CLT, ¿vale? Es el mismo principio que es el mismo principio que utilizamos con nuestras máquinas de barras, es decir, habrá una zona de carga, una zona de trabajo y una zona de descarga, ¿vale? En este lado, esto va de izquierda a derecha, es decir, lo que veis de arriba del panel que se ve en la parte superior sería la zona de carga, el panel que hay en el medio, la máquina lo está trabajando y en la zona de descarga es el que sale, ¿vale? Y esto crea un circuito, ¿vale? Cuando la máquina está trabajando, ¿vale? A, a día de hoy no tenemos ninguna aquí instalada en la península ibérica, uh, pero a finales de este año habrá una instalada aquí en Cataluña, ¿vale? Una empresa que se llama Grupo Bosch, que montan una empresa para CLT, para paneles de CLT. El PV Industry es un brazo robotizado y el cual lo que hace es cambiar las herramientas. Tanto se pueden montar fresas, discos, cabezales, taladros, motosierras como reenvíos para hacer distintos fresados a los paneles. Esta máquina puede equipar o un brazo robotizado o dos brazos robotizados. Si equipa dos brazos robotizados, mientras un brazo robotizado trabaja en el panel, el otro brazo cambia la herramienta. Vale. Tenemos otro tipo de máquina también para lo que sería el trabajo de paneles, ¿vale? Que lo llamamos UFA, que es el acrónimo del alemán Unten Phrasen Aggregat, que la traducción literal sería unten debajo Phrasen fresa agregado, es decir, agregado de fresado por el lado de abajo, ¿vale? En sí, esta tipología de máquinas, esto lo tenemos en líneas muy grandes de fabricación de CLT, ¿vale? Como pueden ser las empresas de Stora Enso, KLH. Es decir, lo que hace esto es formatear el panel, ¿vale? Como si fuera una perfiladora, ¿vale? Lo formatea en ancho, en largo y le hace los mecanizados por el lado inferior, ¿vale? En este tipo de máquinas, tanto en la UFA como en el PV Industry, siempre intentamos que la máquina no genere retales. Es decir, si algo sobra, lo fresamos. Y la razón es muy sencilla, es porque es relativamente fácil gestionar viruta, ¿vale? Pero es muy complicado gestionar retales. Porque es decir, si creas un retal, necesitas entrar, sacar el retal, en cambio, si creas viruta, esta viruta se aspira, ¿vale?
Lo digo porque podéis ver que la máquina cuando pone el panel en ancho, en sí no es que lo corte en ancho, lo fresa en ancho, ¿vale? Como os decía, esto está pensado para grandes producciones de CLT y esta máquina está en línea a PBAs, ¿vale? Y cuando aquí veis un panel, puede ser que este panel, dentro del panel, hayan dos paneles más o tres paneles más. Es decir, que en sí esto es un nesting, que después del PDA lo acabará cortando, ¿vale? Si queréis más detalles o tal, me refiero a lo de antes. Podéis ver el canal nuestro de YouTube en el cual hay más vídeos de la UFA, ¿vale? Aparte de las distintas máquinas, ¿vale? Tenemos conceptos de soluciones automatizadas, ¿vale? Por ejemplo, aquí lo que veis es un TrustLink, ¿vale? Que esto tenemos varias líneas de estas. En Australia hay un par y en Estados Unidos dos más, que lo que hace es cortar piezas para después hacer las cerchas que os he comentado antes, lo que serían los trusses. En la parte izquierda hay un alimentador que alimenta a dos turbodrives, dos máquinas de corte. Estas dos turbodrive están opuestas una delante de la otra para que un solo operario pueda operarlas las dos. Y estas dos turbodrive lo que hacen es después alimentar lo que le llamamos el TrustLink, que es lo que viene después, que lo que hace es las piezas que se han cortado las pone en distintas casillas y después, una vez esta casilla está llena, las manda a los operarios que acaban formando lo que serían las cerchas, ¿vale? Esto tanto podría ser en cerchas como podría ser en paredes, si se quisiera, ¿vale? Y el PBA Industry Concept, esto está pensado para grandes producciones de CLT, ¿vale? Empresas que pueden estar produciendo 100 o 120.000 metros cúbicos al año, ¿vale? El cual el concepto esto lo compone una UFA, es decir, las piezas salen de la prensa, pasan por la UFA las pone a medida, ¿vale? Y hace, si necesita hacer los mecanizados por el lado inferior, ¿vale? Y una vez ha pasado de la UFA, lo que viene a continuación es una máquina para una pulidora de los paneles, ¿vale? Y después, si esto fueran elementos de forjado, puede ser que ya no se necesite hacer ningún mecanizado más, con lo cual la pieza sale de la línea. O si esto es un nesting de paredes o de lo que sea, después alimentamos, en este caso, hasta 3 PBAs puestos en paralelo. 3 PBAs. Uh, Os he explicado máquinas para lo que sería cortar piezas, ¿vale? Esta en sí no es una máquina nuestra, pero para enseñaros también que hay máquinas para formar lo que sería el entramado. Es decir, nosotros fabricamos las máquinas que cortarán estas piezas y después hay máquinas que lo que hacen es formar el entramado que después se aplacará, ¿vale? Básicamente son máquinas que posicionan los montantes con los durmientes, ¿vale? Es decir, tienen un tope y a partir de este tope la máquina se va desplazando y va indicando al operador dónde te tiene que poner el siguiente montante y después lo clava, ¿vale? Tanto las máquinas nuestras como las de formar el entramado, es decir, uh, estas máquinas se gobiernan en base a una programación. Y esta programación viene de un software, un CAD. Hay distintos tipos de software en el mercado, ¿vale? En el mercado nuestro, en el mercado latino, el 99% de las empresas utiliza CADWorks, ¿vale? La gente dibuja con CADWorks, hace lo que se llama paso a máquina, ¿vale? Y este paso a máquina es lo que después nuestras máquinas leen. Tenemos distintos formatos, VVN o VVX. VVN fue el primer formato que Undegger creó
y BVX es el formato que ahora utilizamos con Cambium, que es el software nuestro, ¿vale? Evidentemente, el operador, si quisiera, podría programar una pieza manualmente, no es ningún problema, tú lo puedes hacer, pero claro, esta pieza está, si esto es una casa o un tejado, esta pieza está dentro de un tejado, es decir, necesitas saber las medidas, los ángulos, las inclinaciones. Mm, Hay, por ejemplo, la gente que se dedica a hacer muebles o que se pueda dedicar a hacer piezas mecánicas, pueden hacer una pieza y esta pieza harán tiradas de 1000, 2000, pero en cambio, nuestros clientes que hacen tejados, un tejado puede tener 200 piezas y ni una de las piezas ser igual, es decir, cada pieza ser única. Con la cual, esto está muy bien resuelto, lo que sería el paso a máquina del CAD a Cambium. ¿Vale? Vale. Y, a ver, cosas importantes. Os he enseñado los distintos tipos de máquinas que hay, ¿vale? Pero ahí se tiene, no es tanto a la hora de mecanizar, sino es más a la hora de diseñar. Es decir, cuando una empresa va a mecanizar con control numérico, ¿vale? Hay cosas que se tienen que tener en consideración, ¿vale? Y ahora os lo voy a explicar, ¿no? Por ejemplo, se tiene que tener en consideración la precisión de la máquina, que esto, aunque pueda parecer un oxímor, puede llegar a ser un problema. Es decir, nuestras máquinas, para que tengáis una idea, las máquinas de barras trabajamos con una precisión de más o menos medio milímetro, ¿vale? Y las máquinas de tableros en formatos grandes, en 16 metros, podemos tener una precisión de más o menos un milímetro. ¿Eh? Ah, claro, esto puede ser un hándicap porque la madera, por el material, por la naturaleza del material, tiene ah, tolerancias higrométricas, es decir, en función de si absorbe más o menos humedad, ¿vale? Pero al mismo tiempo hay tolerancias de fabricación de las empresas proveedoras del material, ¿vale? Es decir, es muy común que tú hablas con un cliente nuestro y te dice que la viga es de 10 por 20 y si la mides, verás que realmente no son 10, que son 98 o son 97, ¿vale? Pues esto se tiene que tener en consideración, porque es decir, la diferencia de lo que tú tienes programado a lo que realmente hace la pieza, por algún sitio saldrá. Es decir, el mecanizado variará, ¿vale? Y esto se tiene que tener en consideración, ¿vale? También se tiene que tener en consideración un concepto de un cliente nuestro que me hizo mucha gracia el día que hablaba de esto. Me decía, nosotros fabricamos sombreros. Y es decir lo siguiente, en albañilería no trabajan con las mismas tolerancias que nosotros trabajamos. Es decir, el cliente este mío hace tejados y él siempre dice, nosotros fabricamos un sombrero para poner encima de una casa. Es decir, intentamos que tengamos, que el sombrero que nosotros ponemos pueda jugar con la tolerancia del albañil, ¿no? Porque evidentemente un albañil no dejarán los pilares a una tolerancia de 1 milímetro. Es decir, si te lo dejan a una tolerancia de 5 centímetros, ya puedes decir que chapó con el albañil que te ha tocado, ¿no? Uh, Esto tanto es en la filosofía esta de sombrero, o por ejemplo, en rehabilitación es muy común hacer, yo qué sé, tengo clientes, por ejemplo, una nave que sean cerchas y colas de Milano, ¿no? Pues es también bastante común hacer cerchas y colas de Milano entre cerchas en toda la nave y la última, por ejemplo, no hacerla con colas de Milano y hacerla con encajes normales. Y las piezas que dejas allí, hacerlas más largas. Y esto lo hacen para, una vez en obra, poder ajustarlas.
poder cortar las piezas y que entren. Porque si hacen todo con la Milano, como después cambie algo, no les va a entrar. O una estrategia que cada vez utilizan más empresas es hacer un levantamiento topográfico para empezar a hacer el diseño de la obra, ¿vale? Pero después, un día antes de producir o 2 días antes de producir, vuelven a ir a la obra para comprobar si realmente lo que se había hecho, lo que se tenía que hacer, cuadra o no cuadra, ¿vale? Pues esto. Después, aparte de este hándicap, ¿vale? También se tiene que tener en consideración qué tipo de material se está mecanizando. Y a esto me refiero a un tema de densidades de material y a un tema de hándicaps de material, ¿vale? La mayoría de estructuras que se hacen aquí se hacen con abeto y pino. También tenemos clientes, sobre todo en el País Vasco, que utilizan, bueno, en el País Vasco y en Cantabria y Asturias, clientes que utilizan roble o castaño, ¿vale? Que son maderas más duras, pero esto para la máquina no es ningún problema, es decir, son parámetros que tienes que cambiar para que las herramientas ataquen más o ataquen menos, esto no es ningún problema. Pero, por ejemplo, en maderas tropicales sí que se tiene que tener en consideración, depende de qué maderas tropicales, el polvo que generan, porque hay algunas maderas tropicales que el polvo que generan es cancerígeno, ¿vale? O, por ejemplo, aunque en estructuras no es muy normal, pero algún cliente lo ha hecho, el trabajar con haya se tiene que tener en consideración que hay un riesgo de incendio. Es decir, el serrín que sale de la haya, si sale a una temperatura muy alta, esto puede combustionar espontáneamente, ¿vale? O algo que aquí no es que sea muy común, pero alguna obra también se ha hecho, si se trabaja con haya microlaminada o Baubuje, que lo llaman en Alemania, son láminas de haya y cola juntas, como si fuera un contraplacado de haya o un LVL de haya, ¿vale? Se tiene que tener en consideración porque en sí no estás trabajando madera propiamente dicho, sino lo que más estás trabajando es la cola. Y, y esto se tiene que tener en consideración porque el desgaste de las herramientas es mucho mayor, ¿vale? Es decir, estás en sí trabajando normalmente en baubujes con la melamina y es decir, la melamina es súper duro y esto se tiene que tener mucho en consideración a la hora de trabajar. Después, unas preguntas que parecerá obvio, pero a ver, ¿por qué fabricar con CNC? Hay, hay varias respuestas a esta pregunta, ¿no? Pero, por ejemplo, las uniones. ¿Por qué trabajar en CNC? Para poder hacer uniones complejas y que dichas uniones sean precisas. Y lo digo porque cuando se hacen estructuras en madera, una de las cosas en las cuales se hace más hincapié es en el cálculo de las uniones. Y si esta unión la has calculado unas entallas, unas cargas para estas entallas, si después no se cortan como se han calculado, es decir, esa unión no trabaja bien, ¿vale? Y esto un poco en estructuras en madera, las uniones en sí son el tendón de Aquiles de trabajar en estructuras de madera. Y es importante que sean exactas, ¿vale? ¿Por qué mecanizar en CDC? Para cortar costes. Es decir, si tú mecanizas en una estructura en CNC y hasta la puedes llegar a premontar o lo que hoy en día está tan en boga, industrializar, es decir, la puedes premontar completamente en una nave, los costes los puedes acotar muchísimo más. Es decir, tú puedes saber muy bien lo que te ha costado esto. De hecho, tenemos un cliente que, bueno, siempre me ha hecho también un poco de gracia porque es un cliente que son dos socios y uno de los socios tiene una empresa de construcción tradicional
y el mismo socio tiene una empresa de construcción con madera. Y él siempre me dice, Jordi, con la de construcción en madera puedo saber lo que valen las cosas. Dice, en la construcción tradicional, dice, muchas veces no sé lo que me vale la pared, porque la misma pared, si es verano, si es invierno, si ha hecho más calor, si ha hecho menos calor, es decir, construir en la obra es mucho más ineficiente, ¿vale? ¿Por qué fabricar con CNC? Algo que cada día más clientes nuestros nos están encontrando es para depender menos de la mano de obra. De hecho, cada vez más tenemos empresas que en la oficina técnica serán 6 o 7 personas diseñando y programando lo que después se tiene que hacer, pero por ejemplo en taller son 2 o 3 personas. Y aunque en esta presentación no lo he puesto, algo que también cada vez estamos haciendo más son cargas y descargas automáticas de nuestras máquinas. Es decir, tenemos alguna máquina aquí en el mercado español, aún no hay ninguna. Hay proyectos, pero aún no se han materializado. Pero, por ejemplo, en Alemania tenemos una empresa que, es decir, tú vas a la empresa y ves 2 máquinas nuestras y al principio dices, vale, 2 máquinas Undegger normales, no hay nada. Pues que si te fijas dices, ostras, pues que no hay nadie delante de la máquina. Y es porque tienen un sistema de carga completamente automático y un sistema de descarga también completamente automático. Es decir, esas 2 máquinas van completamente solas. De hecho, solo tienen un indicador en plan sirena para cuando tienen un problema que una persona vaya a mirar por qué se ha parado la máquina. Con lo cual, el futuro tira un poco hacia aquí, hacia empresas con muy poca mano de obra, ¿vale? Y al mismo tiempo las empresas invierten también más con esto para ahorrarse costes laborales. Pues por nuestra parte, esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Si quieren ampliar la información en nuestra página web, verán distintos tipos de máquinas nuestras, o si mirarán las redes sociales, tanto Instagram de Undegger Alemania como Instagram nuestro, muchas veces colgamos ejemplos de clientes nuestros, porque pienso que no tanto interesantes son nuestras máquinas, sino lo que nuestros clientes hacen con nuestras máquinas, ¿vale? Muy bien, Jordi. La verdad que es súper interesante. Yo he aprendido muchísimo en esta obra contigo, también porque es un campo relativamente desconocido para mí, más enfocado al mundo de la ingeniería mecánica, no tanto a lo mejor a la arquitectura o a la construcción, aunque el producto final sea enfocado a ese campo. Sí que me gustaría preguntarte, porque hemos visto bastantes modelos de máquinas y de proyectos enfocados a distintos productos, pero no sé qué capacidad o qué rentabilidad, a lo mejor, mejor dicho, eh, tendría un proyecto ad hoc para una empresa específica. Es decir, no vender a lo mejor un producto, una maquinaria que tengáis ya predeterminada, sino si tenéis casos concretos en los que hay una nave, hay un cliente que os dice, necesito una línea de producción concreta para mi caso. ¿Eso lo podéis ofrecer también? ¿No tenéis ya productos predeterminados en los que el cliente se tiene que adaptar a vuestras condiciones? No sé si me he Ah, explicado. sí, sí, sí que te he explicado. En general tenemos productos predeterminados, es decir, tenemos distintos tipos de máquina que cubren distintos nichos del mercado, ¿vale? Pero como te decía, esta empresa es de una sola persona, es de Hans Undegger, y a Hans lo que le gusta es desarrollar cosas, ¿vale? Y el mercado de la madera estructural a nivel mundial tampoco es que sea tan grande, te quiero decir, nos conocemos bastante todos, ¿vale? Y te explico esto porque, por ejemplo, sí que hemos desarrollado varias máquinas especiales. Por ejemplo, la empresa Merck de Augsburg desarrollamos un PDA
que fue un proyecto de esta empresa para hacer torres de molinos de viento y la torre ser en madera, ¿vale? Pueden mecanizar piezas, no sé si eran 80 metros de largo, ¿vale? Y se desarrolló expresamente para esto, ¿vale? Vaya. Por ejemplo, antes explicaba que trabajamos con máquinas de 1200 para CLT, ¿vale? Uh, el inventor del CLT de 1200 fue a ver a Hans y le dijo, Hans, me gustaría una máquina tuya, pero que pueda mecanizar un ancho de 1200. Y hablando, es decir, Hans se la fabricó la máquina. Te quiero decir, la primera que hicimos fue un proyecto para ese caso concreto, pero después al final esta ha sido una máquina que se ha incorporado a nuestras máquinas estándar. O, Muy o, bien. o lo que hablaba antes de que nos pedían en el mercado americano hacer piezas de 60 de grueso, es decir, para hacer pilares de 60 por 60, pues lo típico también. La primera persona que nos lo pidió, hicimos un prototipo, que hicimos la primera máquina, y ahora esta máquina la tenemos en nuestro portafolio. Te quiero decir, si un cliente nos pide una máquina de 60, la tenemos. Muy bien. No sé si podrías dar algunas claves o alguna proyección de hacia dónde crees que va el mercado en la prefabricación de madera y en específico en el control numérico. ¿Cómo crees que va a avanzar en los años que vienen el mercado de la construcción con madera? Según tu punto de vista, en la tendencia de estos últimos 10 años. A ver, por ejemplo, al mercado español, a lo que yo me encargo de la península ibérica y Sudamérica, al mercado de la península ibérica yo lo veo muchísimo recorrido. Piensa que a nivel de madera quizás estamos hablando que se produce un madera un 1% de lo que se construye. Pasar de un 1 a un 2, que para el global del mercado de construcción es nada, es doblar el mercado nuestro. ¿Vale? a, o para que te hagas una idea, en la crisis de la construcción del 2008, yo no tengo ningún cliente que hiciera suspensión de pagos. Te quiero decir, no, las constructoras normales tuvieron que cerrar, las empresas de madera, todo el mundo se mantuvo, más o menos. Yo veo que hay un grande mercado aquí, pero también te digo que desde mi punto de vista, aquí se fabricará en madera no tanto porque la gente crea en el material, ¿vale? Porque si hablas con gente aún hay mucho la filosofía de que la madera se quema, la madera se pudre, es decir, no tanto en el material, sino que se desarrollará muchísimo el mercado porque cada día las cosas van a tener que ser más prefabricadas. Es decir, es que no hay mano de obra. Vamos aquí, vamos a que las cosas sean prefabricadas. Y con madera es muy sencillo prefabricar con madera. No es nada complicado. ¿Vale? Este es mi punto de vista. Y pienso que se van a desarrollar empresas más bien grandes de, de edificios en madera. A ver, quizás desde mi punto de vista no te diría tanto edificios de mucha altura, pero lo habitual por donde yo vivo son edificios de 4 o 5 plantas. Yo pienso que esto cada día va a ser más habitual ver edificios de 4 o 5 plantas en madera. Por, por lo que te decía, porque es fácil de hacerlo y porque puedes acotar muchísimo más los costes. Y cuando hablo en madera, tampoco no soy ningún talibán de la madera. Te quiero decir que si un edificio, en ese caso en concreto, es más lógico hacer la estructura en hormigón o en hierro y después los cerramientos en madera, esto es algo que también se está viendo más. Tengo bastantes clientes que están rehabilitando edificios con fachadas de madera, es decir, por fuera edificios existentes les sacan la fachada, dejan solo la estructura y después cuelgan en ellos fachadas prefabricadas de madera.
Genial, pues ojalá se cumpla tu profecía, Jordi. Pues encantado, Juan. ¿Vale? Bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Creo que es una intervención que va a suscitar mucho interés porque es algo excepcional dentro de del registro y el enfoque que tenemos dentro del repositorio. Así que eso, muchas gracias y esperemos que la colaboración sea constante para este nuevo ciclo de la Cátedra Maderamen. Pues muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de colaborar. ¿Vale? Muy bien. Vale. Bueno, hasta pronto. Muchas gracias.